Saludar a la iglesia, a los que están aquí, los que están por las redes sociales, que nos siguen siempre, hermano. Bendito sea el Señor. Qué bueno, hermano, que Dios nos da la oportunidad de adorarle y de servirle hoy. Ok, ya tiene ahí dónde está. El título de la lección es el siguiente: primer ejemplo bíblico del diezmo. Y como ya, si usted leyó la lección de hoy, tiene una idea de lo que vamos a hablar, ¿verdad que sí, hermano? Vamos a hablar del diezmo. No solamente del diezmo, yo voy a ponerle aquí, aunque no es parte del título, pero ya se lo voy a poner ahí porque me parece que sí. Vamos a ponerle ofrendas del diezmo. Y yo le añadí, no porque sea parte, pero yo le añadí, hermano, porque la lección de hoy habla de diezmo y ofrenda y me pareció bueno que también le añadiéramos ese título. Vamos a hablar del diezmo y de las ofrendas. Dice, el diezmar, la verdad central lo dice, el diezmar es una práctica que inauguró Abraham, padre de los creyentes, cuando le dio sus diezmos a Melquisedec, rey de Salem. ¿Y quién es Melquisedec? Yo ahorita vamos a hablar de Melquisedec. El diezmar es una práctica que inauguró Abraham. Y esto es, hermano, un tema un poquito escabroso. ¿Por qué? Porque la iglesia está dividida y cada quien, hermano, a su conciencia, ¿verdad que sí? Cada quien a su conciencia. Cuando hablo de la iglesia, hablo de la iglesia en general. Estamos hablando de los cristianos en general. Estamos divididos o están divididos entre si diezmar, si el creyente está llamado a diezmar o no. Si el diezmo está bueno que lo practique la iglesia o no lo practica. Hay quien lo practica, hermano, porque les dé bendición, les gusta, lo quiere, está acostumbrado y ve gloria a través de eso. Y hay quien no lo practica porque dice que el diezmo es parte de la ley del Antiguo Testamento. Y como parte del Antiguo Testamento de la ley, nosotros los creyentes en Cristo no estamos llamados a practicarlo. Y hay otro grupo, hermano, que ni le va ni le viene, pero le conviene el no, ¿verdad que sí? Sí, el no diezmar le conviene, así también. Ni me va ni me viene si es de la ley o del Antiguo del Nuevo Testamento, pero como a mí no me conviene, me voy por el lado que me conviene. Así es. ¿Okay? Porque es así, hermano. Esto es algo que causa mucha controversia. Y yo esta noche le voy a enseñar los dos lados de la moneda, ¿verdad que sí? Los dos lados de la moneda. Porque a mí me gusta ser justa, hermano. Me gusta ser justa, me gusta enseñar lo que dice la Escritura hasta donde yo puedo entender y comprender. ¿Verdad que si hay más cocoroco, hay gente que es bien profunda, hermano? Y la profundidad es tan grande que nosotros no le encontramos el fondo, pero bueno, no vamos a llegar allá. ¿Ok? Dice, el diezmar es una práctica que inauguró. Vamos a ver una cosa, vamos a hablar de Abraham. Y yo quiero que partamos desde este punto. Cuando Abraham, los dos hombres que diezmaron, antes de la ley, si se hizo una práctica para Dios, no lo sé en el Antiguo Testamento, pero hubieron naciones que diezmaban a sus dioses, también lo tengo que decir, ¿verdad? Que no le diezmaban a Jehová, pero le diezmaban a sus dioses. Entonces, los dos hombres, las dos personas que hasta ahora, aparte del pueblo de Israel, le diezmaron a Dios antes de la ley, no después, antes de la ley. Fueron Abraham y Jacob. ¿Ok? Porque todavía, para el tiempo de Jacob, la ley no había sido dada. Entonces, que estos dos hombres, llamados siervos de Dios por gracia y no por bajo la ley, por la gracia, diezmaron a Dios 500 años antes de la ley. No después de la ley, antes de la ley. Entonces, ¿qué quiere decir? Que empezamos desde la premisa de que el diezmo ya se practicaba mucho antes que llegara la ley. ¿Estamos? ¿Por qué es tan importante? Porque el debate entre los cristianos es que el diezmo es parte de la ley y nosotros, como no vivimos en la ley, sino que nosotros vivimos bajo la gracia, no lo debemos practicar o no estamos obligados a hacerlo. Pero, ¿Abraham? ¿Quién fue Abraham? Vamos a empezar por ahí. Ya empezamos, ¿verdad? 500 años antes de la ley. ¿Cómo Dios llamó a Abraham? Padre de las naciones. El padre de las naciones. ¿Y qué más le dijo? Dios era
de Abraham. Abraham era el amigo de como algo tan importante, Dios no se lo dejó saber a Abraham, empezando de ahí. Antes de la ley, Abraham fue el padre de la fe. ¿Por qué? Porque no había ley, no había una ley escrita cuando ya Abraham tuvo su encuentro con Dios y le siguió por fe. Es que toda la vida de Abraham se movió por fe, igual que nosotros. No tenemos una ley, nos movemos porque por la fe en Cristo Jesús. Entonces establecemos lo primerito para después que lo demás que vamos a aprender hoy ¿cómo se dice en español? Ay, Dios mío, y en inglés y en español. Tenga una comprensión para nosotros. ¿Estamos? Entonces, el primero que diezmó para el Señor, Abraham, Jacob también. Después de Jacob vinieron las 12 tribus y cuando vinieron las 12 tribus, entonces Dios con Moisés la ley en el Sinaí. Pero desde antes ya había que la práctica de diezmar. ¿Estamos? Entonces, ¿qué cosa es el diezmo? ¿Qué cosa es el diezmo? ¿Qué es el diezmo? La décima parte de nuestro salario o del fruto de nuestras cosechas. Aquí se lo puse. El diezmo es el 10% del valor de las ganancias monetarias recibidas o la décima parte de los frutos cosechados. Eso es el diezmo. La décima parte o el 10% de todo aquello que venga a nosotros monetariamente. O sea, de lo que monetariamente o de los frutos que cosechamos. En algunos países pues no se alcanza tanto como monetariamente, pero en algunos países se da de lo que se cosecha, pero también se da de las finanzas. Y hay gente hermano, que tal vez no tiene mucho, pero diezman de la gallina, diezman de los huevos, diezman del maíz, diezman de los frutos, de los aguacates, de todo lo que cosechan, llevan a la casa del Señor y lo presentan como diezmo. Entonces estamos claros, ¿verdad? Que el 10% del valor de las ganancias monetarias recibidas o la décima parte de los frutos cosechados. Eso se llama diezmo. Aparte de otros significados que tiene la palabra diezmo, pero lo que vamos a relacionar en la Biblia hoy tiene que ver con esto, ¿ok? De lo que nosotros tomamos o de lo que cosechamos. Vamos a hablar de los diezmos y las ofrendas en el Antiguo Testamento. Vamos a leer aquí para no dejar la lección fuera. Dice Génesis capítulo 14, 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, ay, qué nombrecito, ya sabes si va a tener un bebé ahí, tiene un nombre maravilloso. Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibir a quién? A Abraham, al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, sabrán del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Hebreos 7:4, hablando de Melquisedec, no de Abraham. Dice: considerad pues cuán grande era este Melquisedec, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín, y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien da testimonio del que vive, ¿ok? Estamos hablando de Melquisedec. Vamos a empezar aquí, porque los diezmos en la ley, vamos a hablar ahora de los diezmos en la ley. Voy a repartir los versos. Hermana Emma. Levítico 27:30. Levítico 27:30. A ver, Eleazar, Deuteronomio 14:22 al 26. Apúntalo porque a mí se me olvida quién es quién. Deuteronomio 14. Robinson, te voy a poner a trabajar allá. Deuteronomio 12:19. Deuteronomio 12:19. Hermana Viviana, ¿dónde está la hermana Viviana? La vi por ahí, hasta con el pastor. Ok, vamos a ver. Midori, Deuteronomio 18, del 1 al 5. No, lo vamos a leer ligero, no vamos a tomarnos por siempre. Yo así que apunto. Hermana, ¿dónde era? No, usted apúntelo, porque a mí se me olvida. Deuteronomio 18, del 1 al 5. A ver, por aquí.
110.4. 110.4. El otro hermano, el otro José. Hebreos 7.12. Hebreos 7.12, sí. Ojalá que nos dé tiempo para leerlos todos. Mayra, Lucas 11.42. ¿Usted tiene Biblia, hermana? Agarre una prestada entonces. Hechos 4. Hechos 4, 32, 34. Ay, Nelly, apúntalo por antes que se me olvide. Hechos 4, 32 y 34. ¿Usted tampoco tiene Biblia, hermano? ¿Quiere leer? Porque lo veo así como que... Ok, vamos, entonces vamos a dar, te voy a dejar por hoy. A ver, santísimo. Padre mío, qué mal estoy. Oren por mí, hermano. Tú misma. ¿Cuál te di? Hechos 4, aquí, Hechos 4, 30. Ok, aquí, Primera de Corintios 9:13. Y Primera de Corintios, hermana Lili, Primera de Corintios 16:2. Ahí estamos. Si los que tienen estrellitas, yo los voy a leer porque tienen que ver con la lección. Ok, los diezmos y las ofrendas en el Antiguo Testamento. 500 años más tarde, cuando Dios levanta al pueblo de Israel, lo saca de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? A la mano de Moisés. Entonces Dios establece los 10 mandamientos y la interpretación y otras leyes más, ¿verdad? Leyes sanitarias, leyes sociales, leyes religiosas, leyes de gobernación al pueblo. Y entre ellas, entonces le da la ley de los diezmos y las ofrendas. Levítico 27:30, ¿qué dice? Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Entonces el fruto de la tierra, ya cuando te establezcas en la tierra, cuando ya te establezcas en la tierra que Dios te da, el fruto de la tierra es de Jehová. El 10% le va a pertenecer al Señor, que tenía que diezmar, no solamente la tierra, tenían que diezmar las ovejas, los bueyes, las vacas, los cabros, tenían que ver los pollos, los huevos, todo, hermano, tenía que diezmar para el Señor el diezmo, y no cualquier cosa. No le iban a dar la gallina con moquillo, le tenían que dar lo mejor al Señor. Y lo primero, no lo que le sobrara de la cosecha, lo primero y lo mejor de la cosecha le era consagrado a Jehová. Deuteronomio 22 al 26. Allá pues. Y definitivamente diezmarás todo el producto del grano que dieres de tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en lugares que Él escogerá para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y de las primicias de tus manadas y de tu ganado. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Todos los días. Sigue. Y el camino fuerte, largo, no puedas llevarlo por estar lejos del lugar que Jehová tu Dios tuviere escogido para poner en el nombre cuando Jehová tu Dios te bendijere. Ajá, entonces, si no podía llegar, fíjense lo que dice la Escritura, había que diezmar todo, de todo lo que llegara a la mano del pueblo. Pero los versos siguientes dicen, si el camino fuera largo hasta donde Dios escogiera que tú presentaras los diezmos, tienes que venderlo y guardar el dinero, tampoco embolsillártelo, guárdalo vendido, guarda el dinero, y cuando Dios te permita llegar al lugar a donde tienes que presentarlo, entonces el dinero tiene que entregarlo allí. No se lo podía guiar, ni se lo podía guardar, ni se me olvidó, ni lo gasté. Se me olvidó. El dealer decía, tú no puedes ya cargar con tanta oveja y con tanto buey y con tanta cosa, entonces véndelo. Y cuando llegues al lugar, porque es demasiado lejos y no puedes ir ahí, entonces le vas a presentar al Señor el dinero de lo vendido. ¿Por qué? Porque ese es el diezmo que tú le debes a Jehová. O sea, así le decía el Señor al pueblo. ¿Qué más? Ok, entonces, si nosotros vamos a leer, no vamos a leer el capítulo 26 porque es muy largo, pero en el capítulo 26 de Deuteronomio, Dios da las indicaciones y específicamente lo que se había que hacer con el diezmo para el pueblo de Israel. Y las bendiciones que conllevaban presentarle el diezmo a Jehová.
Estamos, porque no era solamente que Dios le iba a quitar, esto era un trueque porque a Dios le placía hacer un trueque entre el pueblo y él. Tú me traes, yo te doy. Pero no era porque voy a comprar a Dios, como a veces trae ofrenda al Señor y haz un pacto con él para que Dios te dé. Era deber del pueblo presentarle la ofrenda y los diezmos a Jehová, porque eso le pertenecía. Más que hasta los hijos eran de Jehová. Cuando una mujer paría, el primogénito se lo tenía que consagrar ¿a quién? A Dios. A Dios lo tenía que consagrar. Claro, se lo llevaba a la casa y lo criaba, pero ese primogénito era ¿de quién? De Dios. De Dios. No lo podía degollar, lo tenía que criar en temor a Jehová, pero le pertenecía al Señor. No era que a los demás hijos no le pertenecían, porque era la ley del Señor. Porque el primogénito, porque Dios nos dio el rescate por aquellos que se murieron allá en Egipto. Ok, ¿a quién se le daba los diezmos en el Antiguo Testamento? Se le ofrecían a Dios. Los diezmos se le ofrecían a Dios, pero ¿quiénes hacían uso de ellos? Los sacerdotes y los levitas. En algunos lugares de América Latina y aquí también en algunos lugares se acostumbra que los diezmos le pertenecen al ministro en la casa de Jehová. Mientras que en otros lugares no es así, en otras congregaciones. Pero en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, los diezmos eran traídos a Jehová y el sacerdote de la casa se servía de ellos y administraba para las ofrendas del Señor. ¿Quién tiene Deuteronomio 12:19? Se me perdió ya el que tiene Deuteronomio 12:9. Ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. O sea, Dios llamaba al pueblo ¿a qué? ¿A qué dice? A no desamparar al levita. ¿Por qué? 18:1:5. ¿Quién lo tiene? Ya lo voy a explicar por qué. Dime. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Levi, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieron en sacrificio buey o cordero. Darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas. Le darás, porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová él y sus hijos para siempre. Ok, entonces la ley estipulaba de todas las tribus, hermano. Todas las tribus recibieron heredad para vivir, para sembrar y para cultivar, menos los levitas. Los levitas no recibieron heredad en medio del pueblo. Cuando se dividieron las tierras, no recibieron, los únicos que no recibieron fueron los levitas. Todos los demás se llevaron su pedazo de tierra, todos los demás tenían ranchos, todos los demás sembraban, todos los demás cambiaban vacas y ovejas, pero los levitas no. ¿Por qué? Porque los levitas Dios los separó para trabajar dentro del tabernáculo, adentro del tabernáculo. No podían, no tenían, los levitas no podían tener un trabajo como lo tenían las demás personas. No podían sembrar como las demás personas. No podían intercambiar como las demás personas. No podían hacer trueques como él, ni casarse como se casaban las demás personas. Fíjense hasta dónde llegaban. ¿Por qué? Porque Dios los había separado para el trabajo y el ministerio dentro del tabernáculo, dentro de su casa. Entonces, como ellos no habían recibido nada, la Biblia dice, Jehová es su porción y Jehová es su heredad. Entonces, todas las demás tribus, como ellos estaban llamados solamente a ministrar en la casa de Jehová, todas las demás tribus estaban llamados a sostener a los levitas, a traer los diezmos, a traer las ofrendas, para que hubiera no solamente alimento en la casa de Jehová, sino también alimento para aquellos que no tuvieron heredad de ninguna clase. No tuvieron herencia de ninguna clase. Los diezmos. La controversia aquí, yo pienso, hermano, no es tanto entre los distintos pensamientos que hay.
La controversia no es tanto si lo llevo o no lo llevo. La controversia que muchas veces se impulsa dentro de la casa del Señor, ¿a quién le doy los diezmos? Ese es el pleito. Tengo yo que mantener, y déjeme decirle una cosa, la Biblia dice, y esto en el Antiguo Testamento, ahorita lo voy a llevar al Nuevo Testamento, si es que tenemos mucha oportunidad, si no la seguimos la semana que viene. O sea, si es que tenemos la oportunidad, estamos llamados a sostener la casa del Señor. Estamos llamados a sostener en algunos lugares como el ministro o el varón que está ministrando en la casa del Señor. Muchas veces la congregación le exige lo primero que necesitamos un pastor que no trabaje. Lo quieren tener al pobre hombre como esclavo en ese lugar, pero tampoco lo quieren sostener. Y el Señor, para evitar los abusos, desde el comienzo dijo que todo el mundo tiene heredad, todo el mundo cásese, todo el mundo siembre, todo el mundo cultive, todo el mundo tenga cabra y tenga ovejas y tenga pollos y tenga, pero de todo lo que hay, entonces van a sostener esta gente, porque esta gente la llamé yo para mi obra. ¿Qué es lo que pasa? Hay una palabrita que se llama abuso, hermano, ¿verdad? El abuso con los bienes en la casa del Señor, que es lo que muchas veces también refrena que nosotros aportemos para que en la casa del Señor haya alimento siempre. Ya les dije, en otros lugares se acostumbra que el diezmo es para el pastor, las ofrendas entonces para ser usadas en su casa. En otros lugares no, y más adelante vamos a hablar de eso. Entonces los levitas, que se le ofrendaba a Dios y la gente venía y traía, así había siempre en el pueblo de Israel, siempre había gente chismosa y habladora, siempre, hermano, empezando por María, ¿verdad que sí? Siempre había quien moviera la lengua, pero en su mayoría la gente entendía, yo traigo para la casa, y fíjense, me gusta mucho, porque a sacerdote no le podía dar cualquier pedazo de carne tampoco. Porque al ofrendarle a Dios, al darle al sacerdote, ¿a quién le estaban dando? A Dios. Al Señor. Y dice, diezmar es una práctica que inauguró Abraham, padre de los creyentes. Pero aquí dice, el diezmar y el ofrendar son parte del culto y la adoración a Dios. Para el cristiano son causa de bendición, pero hay que saber con qué actitud se presentan al Señor. Entonces, ellos traían lo mejor. Claro que también la Biblia nunca nos ha escondido a nosotros, hermanos, las debilidades y las maldades de los siervos de Dios. Los hijos de Eli eran unos abusadores dentro de la casa del Señor, y no dejaban que las ofrendas se le presentaran bien a Dios, cuando inmediatamente metían el garfio en lo mejor para mí y lo peorcito, y más o menos como eso se va a quemar y nadie da cuenta. Pero Dios estaba mirando lo que ellos estaban haciendo. ¿Y qué le pasó a los hijos de Eli? Los dos se murieron. No se murieron, Jehová los mató a los dos. Jehová les quitó la vida, porque por la práctica corrupta que estaban llevando dentro de la casa. O sea que esto es mucho más serio de lo que nosotros pensamos, porque estamos ministrando que ofrendas a Jehová, al Señor. Entonces, se le daban entonces, a Dios se le ofrendaba, pero los sacerdotes y los levitas eran los que hacían. Ya leímos ¿verdad que sí? Vaya apuntando esos versos y en su casa los va a leer con más calma. Abraham diezmó a Dios antes de la ley. Ustedes saben, la semana pasada nosotros estuvimos hablando cómo Abraham llegó hasta Canaán. Hubo un momento en que Lot y Abraham llegaron a hacerse tan ricos, tan fuertes, tan poderosos en el sentido financiero, que llegó el momento que ellos dos tuvieron que separarse, ¿verdad? Tuvieron que separarse porque no en sí no fueron Abraham y Lot los que tuvieron problemas. ¿Quiénes fueron? Los pastores de Abraham y Lot tuvieron esta situación, ¿verdad? Entonces llegó el momento que Abraham le dijo, espérate un momentito, nosotros no podemos seguir así, tú tienes y yo también tengo, vamos a llegar y vamos a ver, aquí nos vamos a trepar, tú y yo, mira para allá y mira para acá, y tú dime a dónde vas, y yo me voy a ir al lado opuesto. Abraham buscando paz o pleito, buscando paz. Escoge tú primero. Si yo hubiera sido Abraham, escojo primero porque soy más vieja que tú. Pero no le digo, vamos para donde tú. ¿Por qué? Porque el corazón de Abraham no estaba en la riqueza. Ya Dios lo había bendecido. El corazón de Abraham estaba en otra dimensión, en una dimensión espiritual. Pero el de Lot no. El de Lot estaba ¿qué?
caminando por vista. Cuando lo trepó allá arriba y miró, lo dijo que esto es maravilloso. La Biblia dice, vio la llanura de la tierra y le dijo, no, pues yo voy para allá. Me voy para allá, escojo para allá. Pero como Abraham le había dicho, tú te vas para un lado y yo me voy para otro, escoge tú primero. El vivito dijo, me voy para allá. A donde está la llanura, pero en la llanura hay un problemita, que eran las ciudades que le quedaban cerquita. Sodoma y Gomorra y otras ciudades que tenían pleitos con otro rey y una confederación de reyes, ¿verdad? Los habían puesto bajo yugo y a los 13 años de estos pueblos, de estos pueblos de Sodoma y Gomorra y las ciudades limítrofes, se cansaron de estar bajo el yugo de este señor que le puso aquí Kedorlaomer, otro nombrecito bien maravilloso. Este era el rey de Elam y era el que estaba a la cabeza de la confederación de otros reyes. Estos pueblitos se cansaron de estar sometidos bajo el yugo de este rey y los demás reyes, y llegó el momento en que ellos dijeron no más, se rebelaron y no pagaron tributos a ellos. Entonces ellos decidieron, no hay problema, tú no pagas o pagas. Se fueron y formaron una guerra, se robaron todo lo que tenían, y Lot, por estar de metido en el medio y acercándose allá a Sodoma y a Gomorra, porque había riqueza y había belleza y había valle y todo me iba bien, cayó también en el lío y se lo llevaron a Lot, a su familia, a sus criados y a todo lo que tenía. Todo se fue. El Lot también. Si hubiera estado allá en la montaña con el viejo, no se hubiera metido problema. Pero como quiso meterse al lado de Sodoma y Gomorra, ahí le pasó eso, ¿vio? Cuando vinieron y le dieron aviso a Abraham, inmediatamente Abraham, que organizó a sus sirvientes y a la gente de su casa, los armó y dijo, hay que ir a sacar a mi sobrino del problema. Porque a pesar de todos los dolores de cabeza que le daba, y mira que Dios le dio dolores de cabeza al pobre Abraham. ¿Quién lo mandó a cargar con él? Nadie lo mandó a cargar. Lo fue a buscar. Y Dios le dio la victoria, o sea, pudo vencer a la confederación de reyes. ¿Cómo lo hizo? Dios y su gracia, porque ellos no eran muchos tampoco, no eran miles de gente, pero lo sacó a Lot de ahí y lo trajo de regreso hasta su ciudad. En el camino se encontró con Melquisedec. Melquisedec era el rey de Salem, y el nombre Melquisedec tiene dos significados: rey de Salem, rey de justicia, rey de paz, rey de justicia. ¿Por qué es tan importante este nombre de Melquisedec? Porque en el Antiguo Testamento toda la genealogía de los reyes todos los reyes que han gobernado en el Antiguo Testamento tienen genealogía, o sea, tienen un árbol genealógico, pero no se sabe de dónde salió ni quién es. Lo que sí se sabe, era siervo del Dios Altísimo. Cuando Dios todavía no había establecido ningún tipo de sacerdocio, ya Melquisedec le servía al Señor. Se ha comparado a Melquisedec como la tipología de Cristo. ¿Por qué? Porque no tenía genealogía. Jesús sí tenía genealogía, pero no era de esta tierra. Jesús era hijo de María, pero su padre no era José. José era su padre legal, pero su padre biológico no era José. Y tenía una genealogía porque su madre era María. Y Dios lo puso en el vientre de María para darle vida, que María lo pariera. Estamos. Era sacerdote y rey. Jesús tenía los tres títulos que solamente tenía David: profeta, sacerdote y rey. Y en aquel entonces, sobre todo, profeta y sacerdote del Dios Altísimo, que era un sacerdocio superior al que más tarde Dios iba a llamar, que era el sacerdocio levítico. ¿De qué tribu? Si era levítico, ¿de qué tribu vendría el sacerdocio más tarde? De los levitas. Sin embargo, Jesús no pertenecía a la tribu de Leví. ¿De qué tribu era Jesús? De la tribu de Judá, distinto totalmente al sacerdocio levítico. Entonces, por eso se considera tipo. No es que mucha gente, muchos estudiosos que siguen Melquisedec, que era Jesús, una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento, una manifestación del Señor. Yo no les voy a decir a ustedes lo que la Biblia no dice. Yo les estoy diciendo los puntos de vista que todo el mundo, ¿verdad?, dice. Ahora, sí era tipo de Cristo. ¿Tipo qué quiere decir tipo? Una semejanza
a Jesús, al ministerio que Jesús iba a hacer en la tierra. Cuando Abraham venía con el montón de gente y con el botín de regreso, se le aparecieron dos reyes, el rey de Sodoma, ¿verdad? El rey de Sodoma, para darle las gracias a Abraham por haber sacado libre a la gente a la gente de él que se la llevaron por allá. Aquí este señor, se la llevaron preso. Y para ofrecerle el botín, tú agarras el botín para ti, yo me quedo con la gente. Abraham no quiso, Abraham dijo que no. ¿Por qué? Porque Abraham le había prometido a Dios que nada de eso lo iba a tocar. Al contrario, para Abraham eso era como anatema, ¿vio? Pero cuando apareció Melquisedec, otro punto por el cual también dicen que Melquisedec es tipo de Jesús, porque le ofreció a Abraham, ¿qué le ofreció? ¿Qué le ofreció? ¿Qué dos cosas le ofreció? Hágase ahí conmigo. Ahí lo dice. ¿Qué cosa le dio? Pan y vino. Pan y vino. Pan, un símbolo de la palabra del Señor. Vino, símbolo de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Por eso es que también otros estudiosos dicen que tal vez fue una manifestación en el Antiguo Testamento de Jesús, por lo que le ofreció a Abraham. Fuera lo que fuera, Abraham entendió que aquel siervo era siervo del Dios Altísimo, era un sacerdote del Dios Todopoderoso, y le ofreció los diezmos de todo lo que era de él, de todo lo que él tomó para él, que eran sus posesiones. Le dio a Abraham sus diezmos. Estamos. De ahí en fuera, nosotros volvemos otra vez a oír a Melquisedec, hablar de Melquisedec en el Salmo 110. ¿Quién lo tiene? El Salmo 110. Ajá, hermano. 110:4, sí señor. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y si nosotros vemos este salmo de 110 es un salmo mesiánico, donde David, que era profeta, miraba por el Espíritu que lo que iba a ser el sacerdocio y el reino del Señor Jesucristo. Miles de años después, antes de que Jesús naciera. Entonces lo comparaba con: tú vas a ser mi sacerdote, no como los levitas, sino de la orden de Melquisedec. ¿De dónde venía Melquisedec? Pues no se sabe, porque Melquisedec no tiene genealogía, no se sabe, pero era un sacerdocio distinto, no como los levitas, distinto, un sacerdocio del Señor. ¿Quién tiene Hebreos 7:12? Es otra mención donde se habla de Melquisedec. Considera pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. Entonces, hablando hebreo, el escritor de Hebreos, que no se sabe si fue Apolo o fue Pablo o quién fue el que lo escribió, pero fue un hombre que conocía muy bien lo que era la ley levítica, o sea, la ley de Moisés. Comparó el ministerio de Jesús con el ministerio de Melquisedec, lo grande, lo poderoso, lo significativo que había sido. Tiene que leer el capítulo 7 para que entienda este simple verso, el cual se está manifestando. Este escritor dice: si el ministerio de Melquisedec como sacerdote fue grande y poderoso, imagínense el de Jesús. Mucho más grande, mucho más glorioso, con mucho más peso de gloria. Pero estos son los tres lugares donde se menciona Melquisedec. No se vuelve a mencionar más este nombre en la Escritura. Ok, entonces ya sabemos, Abraham dio los diezmos a Dios antes de la ley. ¿Cuántos años más o menos antes de la ley? 500 años antes de la ley. Le dije que otra persona más le dio diezmo antes de la ley al Señor. Jacob también le dio diezmo al Señor. Entonces, el diezmo está establecido desde antes de la ley. ¿De dónde lo aprendieron ellos? No lo sé. Habían otras naciones que ya diezmaban a sus reyes. Si la idea vino de allá, gloria a Dios. Si la idea vino del cielo, gloria a Dios también. Estamos, pero una cosa sí es, los diezmos eran presentados a Jehová. Ok, vamos a hablar del diezmo y la ofrenda en el Nuevo Testamento. Tenemos dos puntos de vista. Nosotros leemos, le voy a leer Malaquías capítulo 3. Ponga por ahí, le dije que buscara Malaquías, ¿verdad que sí? Todavía en el Antiguo Testamento, Malaquías profetizó cuando el pueblo
vino o retornó del cautiverio en Babilonia. Malaquías profetizó en ese tiempo. La situación era un poquito difícil porque los que vivían en Jerusalén eran pobres, eran los pobres que se habían quedado para cultivar la tierra, para levantar, ¿verdad que sí? Y con el copero del rey, ¿quién se acuerda cómo se llamaba el copero del rey? Nehemías, ¿verdad? Nehemías comenzó las expediciones hasta Jerusalén, porque cuando llegó gente de Nehemías, de Jerusalén hasta donde Nehemías, le dijeron, si eso está destruido, los muros están en el piso, no hay puertas que guarden la ciudad, el que quiere viene y saquea, le pega fuego y destruye todo. ¿Por qué? Porque la ciudad está, y solamente los pobres de la ciudad han quedado ahí. Dice que no había mucha riqueza, la situación era difícil, aun cuando Nehemías llegó hasta Jerusalén para levantar como gobernador. La situación era pobre todavía, porque ¿sabe lo que costaba levantar una ciudad completa con pocos recursos? Porque Nehemías no se atrevió mucho a pedirle al rey, no se atrevió a pedirle mucho al rey. Y encima de eso había gente que estaba ¿qué? Los enemigos no querían que los muros de Jerusalén se levantaran. Poco a poco Dios fue levantando la nación y la gente, a medida que iban prosperando, se iban acomodando. La gente se iba acomodando y empezaron a levantar sus casas, a buscar para ellos el bienestar, mientras que la casa y parte de Jerusalén todavía estaba hecho leña. Nadie se ocupaba de eso. Lo que se levantó y ya estuvo. Lo demás se quedó en el piso. Porque la gente se dedicó a mirar por lo de ellos y se olvidó de levantar lo de Jehová primero. Entonces, aquí el libro de Malaquías es un llamado que Dios le hace a la gente, es un reclamo de que estás levantando lo tuyo y te has olvidado de mí. Y fíjense cómo empieza. Malaquías capítulo 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Está Dios trayéndole un mensaje a la nación. Y ya le dije por qué Dios le estaba hablando a la nación de esa manera. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si yo abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué tiene que ver este verso? Porque este verso es que nosotros, muchos cristianos, usamos ¿para qué? Para apoyarnos en el recibimiento de la bendición del diezmo. Déjenme decirle una cosa. Cuando Israel salió de Egipto, mucha gente de las naciones paganas que vivían en Egipto se fueron con Israel. ¿Por qué? Porque ellos creyeron en las promesas de Jehová, el Dios de Israel. Y si al pueblo de Israel le fue bien, si yo creo en el Dios de Israel, a mí también me va bien. Y muchos de ellos, es verdad que muchos de ellos le sirvieron de tropiezo a Israel por la idolatría, pero otros creyeron y se acudieron a las promesas del Señor y Dios los añadió a su pueblo, entre ellos Rahab, ¿verdad que sí? La tierra prometida cuando ya estaba. ¿Quién era Rahab? Ay, Rahab era un ángel caído del cielo con las alas en la espalda. Muy lejos y distante de quién era Rahab. La ramera. Rahab era una ramera, pero cuando oyó del Dios de Israel y lo que Dios le había prometido a su pueblo, ¿qué hizo ella? Se acogió a esa promesa y guardó a los espías y le dijo, júrenme por delante de Jehová que la gracia que yo he tenido con ustedes, ustedes la van a tener, porque cuando Jehová venga y extermine esta nación, yo no quiero ser exterminada, yo quiero ir con ustedes también. Y se pegó Rahab, y por la fe de Rahab, ¿qué sucedió? Es parte de la genealogía del Señor Jesucristo. Basta que vean lo que hace la fe, hermano. Maravilloso. Entonces, nosotros, todo aquello que abrazaran las promesas de Jehová, para ellos se hacen reales, porque nosotros abrazamos promesas que no fueron dadas para nosotros, una promesa que abrazamos que no fue dada para nosotros, pero que la
creemos a pie pisado, hermano. Dígame una, de tantas que yo creo las promesas, luego dígame ahora, llegó un momento que digamos. Seremos llamados hijos de Dios. Seremos llamados hijos de Dios. Esa promesa sí fue para nosotros, el Señor Jesucristo nos la dio, para la iglesia. Otra promesa que no fue dada para nosotros. Bendeciré a ti, a tu casa. Bendeciré a ti, a tu casa. No me acuerdo cómo es que va muy. Pero por ahí llega. Sí, pero no es Por ahí. Una promesa que nosotros decimos es mía y la confieso y la creo y la recibo. Ser salvo. Tú crees, ¿verdad que sí? En el Señor Jesucristo. Y serás salvo tú y tu casa. Hágame el favor para mentes maduras y entendidas. ¿A quién le dieron esa promesa? Al carcelero de Filipo. No fue a la hermana Blanca, ni fue a la hermana Guillermina, ni fue a la hermana Midori, ni fue al hermano, ni fue a nadie. Pero nosotros ¿qué? La recibo por fe, la hago mía. Yo creo en el Señor Jesucristo y mis hijos van a venir. No fue dada a nosotros. Pero la creemos, hermano. No fue dada a nosotros. Es más, mire, para que se caiga más para atrás. No fue ni una promesa de Dios. ¿Quién fue el que le dijo al carcelero de Filipo esa palabra? Fue Pablo, no fue así dijo Jehová. Jehová dice que si tú crees en el Señor Jesucristo, serás salvo. Entonces, él le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué? Porque habían visto la manifestación de Jehová y él le dijo, ¿qué voy a hacer ahora? Con la gracia que yo he visto ahora. Fíjate que fue algo grande que pasó allí. El carcelero ya se iba a dar jabón él mismo porque pensó, aquí se me fueron todos los presos por causa de estos dos que empezaron a cantar, hicieron que todo esto temblara. Él creyó porque vio la mano de Dios. Y Pablo fue el que le dijo, ahora, yo lo creo porque está ahí escrito. ¿Verdad que sí? Yo lo creo porque está ahí escrito y lo recibo. Pero no fue para nosotros que Dios nos la dio, está en esa palabra y todo lo que está aquí escrito, yo lo creo. ¿Qué tiene que ver eso? Que aquí dice, traer los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probarme ahora en esto. Yo creo que si traigo los diezmos al alfolí, Dios bendice mi casa. Dios me provoca mi vida bendición. Probarme en esto, dice, pruébame en esto si tú traes los diezmos al alfolí. Si no, abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta eso. ¿Por qué yo traigo los diezmos a la casa del Señor? Porque creo esa promesa. Igual que creo aquella que dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Lo creemos o no lo creemos, hermano? Entonces yo lo creo. Si yo creo esa promesa y yo me afinco en ella y la tomo para mí, ¿qué dice la Biblia? Derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones que están alrededor tuyo te dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Si yo creo esa promesa y la hago mía en mi corazón, ¿estoy llamada a prosperar o no? Sí, estoy llamada a prosperar porque le estoy creyendo al Señor. ¿Me explico, hermano? Igual que yo soy Jehová tu sanador. Ninguna plaga tocará tu morada. Aquí en el Señor le dijo esa palabra al pueblo de Israel. Pero si yo creo que Jehová es mi sanador, ninguna plaga va a tocar mi morada, hermano. Dios, hay que creerlo. Lo creo, las pongo en práctica, porque son de Dios para nosotros, para todo aquel que las cree. Acuérdense que nosotros vimos la semana pasada que nosotros somos el Israel espiritual del Señor. Fuimos injertados. No vamos a vivir la ley, eso sí estamos claros, hermano. Cristo nos redimió a nosotros de la maldición de la ley. Pero hay promesas en la Escritura que son para mí, están vigentes para el pueblo de Israel, hermano. No han pasado. No han pasado, están vigentes para Israel como nación. Yo me apego a ellas en el nombre de Jesús y recibo las bendiciones que Dios tiene para mí.
Soy tierra deseable en el nombre de Jesucristo. Porque usted te cree que la gente a veces nos tiene envidia porque nos ven prosperados y ellos están aquí sacando la lengua, trabajando como si fueran esclavos y no llegan hasta donde quieren llegar, y nosotros llegamos aquí y Dios nos sube como la espuma. La gente no desea que llegue un judío, que mira hermano, que llegue un judío que no tenga absolutamente nada a un lugar para que usted vea, hermano, como prospera, pero como la espuma. ¿Por qué? Porque es promesa de Dios, es palabra del Señor. El diezmo y la ofrenda en el Nuevo Testamento. El diezmar y la ofrenda son parte del culto y de la adoración a Dios. Para el cristiano son causa de bendición, pero hay que saber con qué actitud se presentan al Señor. Toda promesa que haga mía prosperará en mí, lo que le acabo yo de decir. Tenemos 3 ejemplos en el Nuevo Testamento. Vamos a tener primero el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Jesús puso los diezmos a la altura de la justicia y del amor. Los judíos sabían que debían diezmar y usaban el diezmo para cubrir sus pecados. Lucas 11:42. ¿Quién lo tiene? Yo. Okay, Dice, dale. más hay de vosotros, fariseos, dice, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pisáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Cuando la Biblia dice que muchos fariseos, hubieron fariseos, vamos a decir mejor, hubieron fariseos que invitaron a Jesús a comer. Los fariseos eran los grandes enemigos del Señor. El Señor no era enemigo de ellos eran enemigos del Señor. ¿Por qué eran sus enemigos? Porque Jesús le daba a la ley la verdadera esencia, ¿verdad? Y el verdadero significado por cómo la ley había sido escrita. Los hombres, los fariseos, los saduceos, todos los líderes religiosos habían distorsionado la ley y le habían puesto un yugo a la gente en lo que se refería al servicio y la adoración. En otras palabras, tú haz lo que yo te digo, pero tú no hagas lo que yo hago, porque ellos eran los primeros que violaban los estatutos de la ley. Cuando Jesús apareció, le pegó duro a ellos, porque por la hipocresía que había en su corazón. Este fariseo invitó a Jesús a comer. ¿Y por qué se enojó y le cayó mal? Mire, por la simpleza que él se molestó. Porque Jesús no se lavó a la hora de comer. No se lavó las manos, una cosa tan sencillita. No te lavaste las manos. Y estás comiendo y no te lavaste las manos. Y no se lo sopló así, yo creo que por respeto. Pero como el Señor no tenía necesidad de que nadie le dijera, inmediatamente le dio la lectura. ¿Verdad que sí? Otro día estaba en el templo y la gente venía a dar ofrenda. ¿Dónde está el caso Pilato? ¿Dónde está el caso Pilato? Va bien, Chávez, el Señor acá mirando. Y con Pedro y con el otro también, porque Jesús nunca lo dejó solo, pero porque los estaba adiestrando, iban a ser los líderes de la iglesia cuando él se fuera, y ellos necesitaban recibir que las primeras disciplinas y las primeras doctrinas para que las pudieran impartir. Acuérdense que Jesús era judío y acostumbraba a ir al templo. Podía pasar lo que pasara, pero ahí estaba el Señor en el templo, mirando desde acá. Y el otro fariseo venía y soplaba, ¿verdad? Allá. Y el otro, y venía la viejita, ¿verdad? ¿Con qué? Con 2 blancas, que era lo único que tenía, ¿verdad que sí? Y le dijo, y lo echó ahí. ¿Tú viste a todos aquellos que vinieron y dieron? Esta dio, aquellos dieron de lo que les daba. Esta de lo que no tenía yo. ¿Quién salió más honrada de ahí? ¿Quién salió? La viejita que iba de lo que no tenía y ofrendó. Lección para nosotros. Yo no tengo porque no doy, o no doy porque no tengo. ¿Me entendió? No tiene por qué no dar. No tengo porque no doy, o no doy porque no tengo. Ella tenía 2 blancas, lo único que tenía. Y el Señor lo honró. ¿Tuviste aquellos bandoleros que vinieron? Eso es el Señor puertorriqueño. ¿Tuviste aquellos que vinieron? Dieron todo de lo que les sobró. Mas esta dio de lo que no tenía, pero buscó y da. Decía el Antiguo Testamento, ningún alma se presente delante de mí sin ofrenda. Era porque el Señor era un mendiguito y decía, dame, tienes que ofrendarme. ¿Para qué? Para que el pueblo aprendiera a honrar al Señor. Tú y yo honramos a Dios.
Dios nos honra y nos bendice y nos prospera. La actitud con la cual nosotros entendemos. Aquí estaba, miren, aquí estaba el fariseo. El fariseo cuando lo vio Jesús entró y se sentó a comer. Y no lavó las manos. Lo haría porque se le olvidó a la carrera. Porque le iba a dar una lectura y se la iba a dar bien buena para que no se lo olvidara. El fariseo cuando lo vio se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien, y aquí estuvo el trancazo que le dio, porque es que el Señor es así, a veces nos tiene que dar, mire, en vivo y en directo para que nosotros aprendamos la lección de una vez. Ahora bien, vosotros los fariseos limpiadlo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de rapacidad y de maldad. Tú te protestas porque no me lavé las manos para comer, pero tú estás lleno de maldad y de rapacidad y de huesos podridos por dentro y parece un sepulcro blanqueado. Toda la maldad, lo que no se ve, es muy bueno y muy santo, pero por dentro estaba podrido. Dice, necio, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro, pero dad limosna de lo que tenéis, entonces todo os será limpio. Mas hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Jesús, como buen judío, entendía lo que era diezmar, porque Jesús no dejó leyes establecidas para que nosotros diezmáramos, porque ahí en medio de su pueblo todo el mundo sabía lo que tenía. Ahora, no condenó el diezmo, que fue lo que Jesús condenó. La actitud con que se presentaban al Señor, la actitud con la que daban, 10 más la menta, 10 más el comino, 10 más la lechuga, 10 más la cereza, 10 más el maíz, 10 más la paloma, 10 más la harina, 10 más todo, pero tu corazón está lejos de mí. Y lo está haciendo. Eso es lo que el Señor condenó. Trae el diezmo, diezma, pero también no te olvides de que de la justicia y el amor de Dios, porque esto también es necesario junto con lo otro. No está diciendo no diezme, tráelo, pero tráelo con una actitud distinta. ¿Está? Jesús también diezmaba cuando iba al play. Una vez llegó y nos llevaba, no que no se lo olvidó, no se lo olvidó, lecciones, porque es que el Señor para todos tenía una lección. Y tu maestro no diezma, y tu maestro no aporta, y tu maestro no da impuestos. Y ahí, mira, ¡pam!, le dio el otro cantazo. Después le dice a Pedro, para que estos no sigan hablando y moviendo la lengua y hablando lo que no es, vete allá y trae un pez y mira, ven, ¿qué es lo que hay? Vete y pesca allá. Allá en la boca del pez estaba la ofrenda que tenían que dar, el tributo. Que el Señor nunca se va a quedar con nada de nadie, hermano. El Señor siempre... Ahora, dentro de los judíos, no lo dicen porque yo los judíos sabían, era una práctica de ellos hacerlo. Tenemos los apóstoles y la iglesia primitiva, Hechos 4, ¿quién lo tiene? 32 y 34. Nelly, dale Nelly. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Sobre todos ellos. Porque otros detractores del diezmo, otros que no defienden el diezmo, están en contra de que la iglesia diezme. Ellos dicen, los apóstoles nunca enseñaron acerca del diezmo. Por eso la iglesia no tiene que dar. Los apóstoles, volvemos otra vez a la misma enseñanza. Los apóstoles en su mayoría eran judíos. Eran judíos, eran judíos. Ellos sabían de lo del diezmo y sabían de las ofrendas y lo practicaban. La iglesia primitiva, la primera iglesia que se levantó, no se dejó guiar por otra cosa, porque lo único que ellos conocían era que la ley de Moisés y la enseñanza de Cristo Jesús. Todavía no habían sido escritos, hermanos, los libros y las epístolas del Nuevo Testamento. Por eso ellos se dejaban guiar, porque era lo único que ellos conocían. A medida que la iglesia fue creciendo y se fueron añadiendo gente de otros lugares, entonces los apóstoles vieron necesidad de establecer. ¿Se acuerdan? Hubo una división
Pablo fue enviado a la iglesia gentil y Pedro se quedó con la iglesia. Y no fue que se dividieron porque estaban enojados ni se agarraron por el moño, sino porque Dios así mismo lo estableció. Pablo fue llamado a ministrarle a la iglesia gentil que no estaba llamada a vivir la ley porque desconocía cómo se movía la ley judía. Y Pedro fue llamado a la iglesia judía. ¿Por qué? Porque era conocedor de la ley y sabía que tú manejas de aquello y yo me voy a manejar a esto. Porque yo conozco aquí la revelación que Dios le dio a Pablo fue una revelación distinta. Pero Pablo era judío, ¿me explico? Sí, Pablo era judío también. Sabía y conocía lo que tenía que ver con la ley, con las ofrendas. ¿Por qué no se le impuso? Porque la iglesia primitiva no solamente ofrendaba, la iglesia primitiva daba mucho más allá del diezmo que debía dar. Daba todo. La iglesia primitiva se juntaba. ¿Quién tiene necesidad? Yo tengo esta parcelita, yo tengo este pedacito de tierra. La iglesia tiene necesidad, vamos a venderla y vamos a repartirla. Aquel decía, pues yo tengo un carretón y tengo 2 bueyes. Hay necesidad, vamos a venderlo y vamos a repartirlo. Y el otro decía, bueno, yo tengo 2 sacos de uvas por ahí, vamos a venderlo y vamos a repartirlo entre la iglesia. Esa era la práctica de la iglesia. Nadie tenía necesidad porque todo el mundo compartía. ¿Por qué esto no se puede practicar el día de hoy? Por el abuso de poder que existen en muchas congregaciones. Da lástima decirlo, pero es una realidad, hermano. Yo voy a prosperar a costilla de Mayra. Usted tiene que quitarse todo lo que tiene y todo lo que tiene en su casa, véndalo y démelo porque yo soy la apóstol Blanca Corea. Y yo gano y yo subo y la pobre mujer va empobreciéndose cada día costilla. Trabaja porque el apóstol tiene que comer chuleta y filé miñón todos los días y todo, pero la pobre Mayra pura pupusa. A mí me encanta. Es así. Me explico el punto, hermano. Y a veces ni eso, porque si las haces buenas te las tumbo también. Por los abusos que hay en las congregaciones, estamos llamados todos a prosperar. El líder tiene que prosperar, pero así también prospere la congregación, hermanos. La congregación también. La iglesia primitiva practicaba, hermanos, todo en conjunto comunitariamente porque había un corazón puro, porque no había malicia, porque no había maldad. Dios estaba estableciendo las bases. Aquellos 2 atrevidos que se atrevieron, valga la redundancia, a meter la mano donde no le correspondía, que papá lo hizo, le dio jabón de una sola vez. ¿En cuánto vendiste la heredad? Dijo Ananías, en tanto. ¿Por qué le mentiste al Espíritu Santo? Punto, una vez. Es más, no le dio ni tiempo ni de estornudar. Ahí quedó. Ni de explicar. ¿Por qué? Porque mintió, sabía lo que había hecho con un cuerpo. Es la actitud con la cual nosotros presentamos nuestras ofrendas al Señor. A las 3 horas vino la otra embustera. Felice, como lombriche, ¿verdad? ¿En cuánto vendiste? En tanto. El Espíritu Santo le dijo a Pedro. Por eso es lindo, hermano, que la presencia del Espíritu Santo esté en la iglesia, moviéndose vigente, porque Él saca a la luz todas las cosas que están ocultas. En tanto, mira, y de casualidad vinieron aquellos del entierro. Mira, entrando venían, mira, a tanto, ahí vienen los que enterraron a tu marido, así que prepárate que tú eres la próxima. ¡Pum! Ahí cayó la mujer. Yo tuve que establecer energía, o sea, tomar actos enérgicos porque las bases de la iglesia se estaban estableciendo. Pasa lo mismo. ¿Por qué Dios no corta cabeza? Pues sí, corta, hermano. Todavía el Señor trae juicios enérgicos a su iglesia, hermano. Dice que si el juicio empieza por la casa, trae juicios en el que es misericordioso, pero de vez en cuando deja pasar su mano para que la iglesia sepa, por causa de los abusos. Pero a nosotros eso, hermano, no nos debe impedir que nosotros seamos dadivosos, que demos, que compartamos con la necesidad de los demás, que demos con un corazón. Yo no estoy dando para Dios,
perdón, yo no estoy dando para mí, yo estoy presentándole al Señor. Si bien es cierto, hermano, por lo menos aquí en Estados Unidos, y debe ser la norma y la pauta en todas las congregaciones del mundo, que se presente un informe de lo que se está haciendo con el dinero en la casa de Jehová. Usted tiene derecho a saber, yo tengo derecho a saber también lo que se está haciendo con el dinero en la casa de Jehová y en qué se está invirtiendo. Pero solamente hacer así como dicen mis amigos los cubanos, como la guataca, todo para mí no es así, ¿verdad, hermano? Todo para mí, nada para allá. No, hermano, no, así no funcionan las cosas. Estamos llamados a prosperar todos por igual. Ahora, aquí viene la lección y viene el otro rielazo. Si yo no coopero, si yo no doy, si yo tampoco, hermano, comparto con mi hermano, a la hora de mi necesidad o la suya, no se atreve a abrir la boca. Es que a mí no me dieron. Es que a la hermana Emma le dieron, pero a mí no me dieron. ¿Me está empujando la barca? Porque a nosotros nos gusta el Santoma, pero el Sandame no me gusta. Adiós, ¿cómo es el Santoma, pero no el Sandá? ¿Cómo es el asunto, pastor? Sandame, pero no el Santoma, ¿verdad que sí? Oh, y protestamos y gritamos y pataleteamos y relinchamos y decimos, ¿estamos sosteniendo la obra del Señor? Estamos, porque Dios está mirando el corazón de cada uno de nosotros. Si yo estoy ayudando a empujar la iglesia, si yo estoy ayudando a la obra a salir adelante, si yo no me niego, si yo teniendo no me niego, porque hay gente que aquí el Señor ofrece, ¿cómo es? Hay gente que Dios lo toca, pero no qué, pero no se deja usar el billete de 10. Ay, Señor, que prenda, ese no es el grande. El Señor que reprende, yo reprendo eso. Sí, busco allá, todo arrugado, que está gloria a Dios, este es que encontré. Según damos, así vamos a recibir. Vean, Pablo, ahorita vamos a juntar estas dos, ya denme 10 minutitos más que nos vamos. Total, usted se va para allá a hablar y chacharear y después me deja a mí con la carabina al hombro. Aquí Pablo habló del sostenimiento de los ministros en la casa del Señor y de la obra del Señor. Primera de Corintios 9:13, ¿quién lo tiene? Ale. ¿No sabéis que los que trabajan en la casa, en las cosas sagradas, comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Ok, 16:2, ¿quién lo tiene? ¿Quién tiene 16:2? No lo dio. ¿No lo di? 16:2. No. Qué bueno que se esté guiando y me diga que no lo dio y que se lo olvidó. A ver si es verdad. A ver, 16:2 dicen. Cada día de la semana, perdón. Cada día aquí Pablo dice que el que sirva del altar, que coma del altar. Si tenemos un líder que trabaja, si tenemos un líder que se esfuerza, si tenemos un líder que se entrega a la obra, si nosotros tenemos un líder, hermano, que nosotros vemos que es varón o varona esforzado en la casa del Señor, que se entrega todo, hermano, ¿cómo no lo vamos a sostener? La mayoría de los pastores trabajan, hermano. La mayoría de los pastores trabajan porque, primero, tal vez porque quizás no hay una iglesia que los respalde. Segundo, tal vez porque las finanzas que entran a la congregación no son suficientes. Apenas da para sostener el edificio donde nosotros, la iglesia, estamos llamados a proveer un lugar donde la gente venga y se convierta y escuche el evangelio, crezca y madure. Nosotros, la iglesia del Señor, estamos llamados ¿a qué? A sostener. Porque Dios necesita y porque Dios está con la manita parada, no. Porque Dios quiere ver cuál es la actitud de nuestro corazón. Conforme a la actitud de nuestro corazón, así Dios nos bendice. El siervo, la sierva que usted vea trabajando para la obra del Señor, es menester que nosotros lo sostengamos. Si es cierto que hay siervos que son vagos, hermano, y no se disparan un chícharo, y uno dice, lo estoy manteniendo a este vago y que vaya. Ore al Señor y no se busque lío. Ore al Señor, que Dios sabe poner las cosas en su lugar. Usted y yo traemos a la casa de Jehová porque es para Dios primero, porque sé que va a haber prosperidad, porque sé que va a haber bendición. Un día estos líderes que son malos administradores, le pasará como a los hijos de Eli, hermano. Cuando le pase como a los hijos de Eli, nada y meta la mano. Tranquilo, Jehová sabe lo que está haciendo. Segunda de Corintios, Pablo habló del sostenimiento de los ministros y la obra del Señor. Dice aquí, primera de Corintios 16:2, que no lo tenemos.
cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. Pablo no vivía del evangelio, estaba llamado a hacerlo por cuanto él era el líder de la iglesia, el apóstol de los gentiles. Y si yo no sé cuál fue de la otra vida de los apóstoles, encontramos así una que otra nota de los apóstoles, aparte de lo que hay escrito en la Biblia. Pero sí la Biblia habla, hermano, del trabajo arduo que pasó Pablo sembrando y estableciendo iglesias. Tenía todo el derecho de vivir de la iglesia porque su ministerio Dios se lo había dado, se lo había encomendado, al igual que a los otros. Pero Pablo no vivía de la iglesia. Pablo trabajaba con el sudor de su frente a donde quiera que iba. Y fíjense, si en la iglesia siempre había gente chismosa que decía, y Pablo es casado. Y todos los apóstoles son casados. Bueno, ¿y este qué? Y si andaba una hermana con él, la gente se le amiga. Yo tengo derecho a traer una esposa, una hermana por esposa y por mujer. Yo tengo derecho, pero él estableció que prefirió quedarse solo por causa de fiestas donde la gente a veces se mete, no solamente en eso, sino en lo demás. Ay, tenga cada día de la semana, cada uno, la ordenanza para la iglesia. Separe algo conforme a lo que prosperó y tráigalo a la casa del Señor. Termino, 2 de Corintios, ahí voy con usted. 2 de Corintios 9, del 6 al 11. Hablando de las ofrendas, hermana, pero no menciona los diezmos. Ya establecimos que esa gente sabía lo que era diezmar. Pero estamos hablando de la ofrenda que era más poderosa que los diezmos, porque los diezmos era que el 10% del valor de las ganancias. La ofrenda era que conforme a lo que fuiste prosperado, conforme a lo que propusiste en tu corazón. Dice, 2 de Corintios, con esto va a terminar. Pero digo, le hace el capítulo completo en su casa. Pero digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente segará. Está hablando de que de la ley, de la siembra y la cosecha. Si yo siembro 2 semillitas, ¿cuánto? A lo mejor mi matita da ¿qué? 10 aguacates, 10, vamos a ver, 10 cositas de maíz. ¿Verdad que sí? Mazorcas de maíz. Porque eso fue lo que yo sembré. Si yo sembré 2 semillitas, no puedo esperar que me dé toda una hectárea de maíz. Porque eso fue lo que yo sembré. Pero si yo siembro generosamente, ¿cuánto voy a recoger? Generosamente. La ley de la siembra y la cosecha. Para Dios yo siembro generosamente porque sé que de Dios voy a recibir. Amén. Generosamente. Conforme a lo que haya prosperado, conforme a lo que hay en mi corazón. ¿Verdad que sí? Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, ya van a pedir otra vez. Hombre, ya van a pedir otra vez. Chico, fíjense. Hermano, yo entiendo los dos puntos de vista. Hay congregaciones que solamente se dedican a pedir y pedir y pedir y pedir, y ese es su evangelio. Pedir y pedir, y las almas están ahí muriéndose y nadie las ministra, ni las toca, ni le habla del evangelio. Porque aquí hay que dinero, ¿verdad? Todo es dinero. La iglesia va a llegar conforme a las posibilidades económicas que tenga, hermano. Yo no voy a meter a esta congregación, por así decirlo. ¿Usted me está grabando todavía, hermano? Santísimo Dios. Bueno, no importa, déjalo ahí también, para que la gente lo escuche. Yo no voy a meter a esta congregación en un edificio de $1 millón, porque a mí me gusta el edificio, porque está cómodo, porque está amplio. Si aquí el 50% de los hermanos nada más trabajan y los demás no. Ahí están, ¿verdad? Luchando lo que aparece. Eso es una injusticia. Eso es una injusticia. Otra cosa es que Jehová diga, vete allá, ese edificio lo voy a poner en las manos de la congregación. Y Dios, como Dios me mandó, yo voy allá con mi cara lechuga, en fe. Dios me dijo que este edificio grande que vale $1 millón me lo dé, que es para la congregación. Saldré con la cabeza, no sé, salgo con mi cabeza, no sé, pero ahí salgo. Otra cosa es que Jehová diga y dé, vio. Pero porque a mí me gusta el edificio, porque es cómodo, no, yo tengo que sacar. El mismo Jesús dijo, cuando salgas a la guerra con tu enemigo, siéntate primero, saca cuenta. Y si no tienes para hacerle frente a tu enemigo, mándale un regalito. ¿Sabes qué? Mira, aquí te mando
Te mando $100 para que te vayas con todo éxito a comerte allá un hamburguito a McDonald's. Me dejas a mi papá. Ya. Haga cuenta, el Señor habló, haga cuenta, porque hay que hacer buen uso de los fondos que no son míos, ni son del pastor, ni son del diácono, ni de nadie. Esos fondos son de quién? Del Señor Jesucristo. Y hay que hacer eso. Espérense, cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza, no llorando, ay, es que tú eras de allá, es que este era el del bill de la luz. Ay, es que esto, Señor, si te doy esto, no hay como pagar el teléfono. Señor, no tengo gasolina. Señor, que yo no le dé nada, porque si vamos a llorar, lloriqueo. Venimos al plato de la ofrenda y está la lágrima, hermano, que hace así hasta allá. No, entonces no dé. Porque aquí dice, da como propusiste en tu corazón, no con tristeza, ni por necesidad, ni por obligación. Tengo que dar porque estoy obligado a dar. Es que si yo no doy, cuando la hermana Emma pasa y me ve que no he hecho nada, qué vergüenza, ¿qué va a decir de mí? La hermana Emma, si dice algo, le cortamos la lengua. ¿No, verdad? Porque aquí nosotros no podemos estar hablando ni fiando en esas cosas. Si usted tiene, porque yo sé que hay momentos que agarran a uno en la lona, hermano. Pero si yo tengo, tampoco voy a hacer codo. Si yo tengo, tampoco voy a hacer codo. Porque a veces tengo y me guillo. No, allá mi hermana que puje, ella tiene un sueldo de ¿cuánto? De $1,000 al año. Al mes. Ah, bueno, fuera $2,000 al mes. La hermana puede, pues. Como le dije al primero, no doy porque no tengo o no tengo porque no doy. Ubiquémonos nosotros, hermano. Porque si yo a Dios le doy y lo bendigo, como Dios no va a estar llamado a bendecir y a prosperarme, hermano. No tengo que empujar ni luchar mucho. Ni por necesidad, porque Dios ama al dador. Hay un corto, Dios bendice, no dice que lo bendice, ¿qué dice? Que lo ama. Que lo ama al dador alegre. Papito Dios, mire, nomás lo que tengo son 50 centavos en este momento, papá. Usted sabe que no tengo, como Dios sabe que no tengo, no me va a decir que dura eres coda, sin taquilla. No, yo sé, papito, no tengo en este momento, te voy a dar lo que tengo, pero mire, Padre Santo, cuando yo tenga, yo voy a traerle a su casa, porque yo sé que hay bendición. No voy a ignorar la necesidad de otro. Igual que si Dios toca mi corazón para suplir la necesidad de otro. Ay, Señor, reprenda. ¿Qué pensamientos han venido a mi mente? Esos pensamientos los reprendo. No, aprendamos a dar. Fíjense que digo aprendamos a dar. Porque cuando nosotros damos es porque Dios nos va a dar. Ahora tampoco seamos ya, ahí está el otro y por eso puedo estar hasta mañana en esto. Tampoco seamos como los demás vividores, me dieron una vez y sigo. Y sigo, ay no, pues aquí está la teta de la vaca. La ubre, así se llama, ¿no sabe qué se llama así? Sí, así se llama. Ubre es más fino, pero en el campo le dicen la teta de la vaca. ¿Verdad que sí? Aquí está. Aquí me pego, de aquí no me despega nadie en el nombre de Jesús. En una ocasión, y lo digo porque ya no está aquí, porque no está y se fue León. Vinieron, tenemos necesidad. Llanto y tristeza tiene ese caramba, hermano. Nos fuimos al restaurante y nos sentamos a ver la ofrenda que nos dieron. Ay, la hermana pastora, que lengua y larga. Estoy diciéndole cosas que son reales, hermano. Tenías necesidad, se te dio una ofrenda ¿para qué? Para que pusieras a trabajar y salieras de tu necesidad. No para que fueras allá y te lo gastaras en una parrillada de $35. Digo, si se comió una parrillada, yo no lo sé. Yo le es muy larga, lo estoy diciendo. Se le dio ¿para qué? Para que usted tomara esa ofrenda y la pusiera a trabajar y saliera del embrollo. Pero como no hay nada oculto, siempre hay alguien, hermano. Si yo preguntara, hermano, ¿por qué que debajo del cielo no hay nada oculto? El lloriqueo, fíjese que no tengo. ¿Lo tiene? ¿Lo tengo acá? Lo que le digo a usted que no la conoce, le dije yo. Nada. ¿Por qué? Porque es así. Es así. Seamos buenos administradores de las cosas que Dios nos da. 100 pesos, ¿cuántas pupusas hago con $100?
Diga más o menos a Dios, más o menos. ¿Cómo cuántas? ¿50? Para empezar, nomás para salir del atollo. 40. Como 40 pupusas. ¿Verdad que sí? Salgo adelante con esas 40 pupusas para seguirme. Ah, para que usted vea. Aquí le pregunto a la experta, hermano. Oiga, que le pregunto a ella, no es que sea Mayra, le estoy preguntando a Mayra. ¿Vio? Entonces, seamos buenos administradores. Amén. Termino. Cada uno como propuso en su corazón. Y poderoso es Dios para hacer que abunden en todas vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá, multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracia al Señor. Llévese este pasajito, que no nos está hablando a nosotros del tiempo, pero nos está hablando de ir mucho más allá del tiempo. Ser buenos administradores, porque si nosotros soportamos, si ayudamos, si mantenemos la casa del Señor, tenemos las ventanas de los cielos abiertas para bendición. Amén. Dios le bendiga entonces, hermano.